Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¡Qué alegría tenerlos de vuelta! ¿Cómo están? Espero que súper bien, rebosantes de energía y con ganas de sumergirnos en un tema que estoy segura, les va a encantar. Si son fans empedernidos de las series turcas, si suspiran con las historias de amor que nos regalan, si coleccionan esos momentos mágicos que nos hacen creer en el romance, este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a viajar en el tiempo, a un momento que hizo vibrar a millones de corazones, a un día que se convirtió en leyenda para muchos, el inolvidable día de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, ya saben, esos dos bombones que nos conquistaron con su talento, con su química explosiva, con sus personajes inolvidables en Love is in the Air, o Senkalkam, como es su título original. Pero no nos quedaremos solo en la serie, no. Hoy vamos a desmenuzar, a analizar a fondo ese día específico, un día que marcó un antes y un después, un día que conquistó a todos con su magia. Un día que, créanme, esconde muchísimos detalles fascinantes, secretos bien guardados y momentos que nos dejaron sin aliento. Antes de empezar a desgranar cada instante, cada mirada, cada suspiro, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos explorando el apasionante mundo de las series turcas, sus protagonistas, sus historias, sus secretos, y mucho más. Así que ya saben, el botoncito rojo ahí es. Y ahora sí, prepárense para sumergirnos de lleno en este día inolvidable. Para entender bien la magnitud de este día, es necesario retroceder un poquito en el tiempo y recordar el fenómeno, el auténtico boom que fue Love is in the Air. La serie se convirtió en un fenómeno mundial, traspasando fronteras, conquistando corazones en cada rincón del planeta. Fue traducida a montones de idiomas, vista por millones y millones de personas, generando una legión de fans que seguían cada capítulo, cada declaración, cada rumor. Y por supuesto el encanto principal de la serie, el ingrediente secreto que hizo que nos engancháramos desde el primer episodio, fue la química innegable, la conexión palpable entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Esa magia que se veía en la pantalla, esa chispa que saltaba en cada escena romántica, en cada discusión apasionada, en cada mirada cómplice, traspasó por completo la ficción. El mundo entero, no solo los fans, se enamoró perdidamente de ellos, de Serkan Bolat y Eda YLDZ, pero también, y sobre todo, de Hande y Kerem, de esas dos personas que parecían estar destinadas a conectar en todos los niveles. Y es que, seamos honestos, la química entre ellos era innegable, era explosiva, era magnética. Las miradas que se dedicaban, los gestos sutiles, la forma en la que se entendían, la manera en que se complementaban, era evidente para cualquiera que los observara, que algo especial, algo único estaba pasando. Y fue precisamente en ese ambiente de rodaje, rodeados de la energía de la serie, de la presión de las grabaciones, de la adrenalina de los rodajes, donde surgió este día que vamos a analizar. Un día que para muchos confirmó lo que ya se sospechaba, lo que ya se anhelaba, que Hande y Kerem eran algo más que compañeros de trabajo, que su conexión iba más allá de los guiones y de las cámaras. ¿De qué día estamos hablando exactamente? Bueno, aunque no existe una fecha exacta y precisa, el día que marcó un antes y un después en la relación de Hande y Kerem, los fans y los medios de comunicación comenzaron a especular sobre un día en particular, aquel en el que fueron fotografiados juntos, caminando por las calles, cogidos de la mano, sonriendo, compartiendo un café en una terraza. Unas fotos que le dieron la vuelta al mundo en cuestión de horas, que fueron difundidas por los medios de comunicación de todo el mundo, que generaron titulares en todas partes y que para muchos fueron la confirmación oficial, la prueba irrefutable de que Hande y Kerem estaban enamorados. Y vaya confirmación. Unas fotos que hablaron por sí solas y que no necesitaron de palabras. Las fotos, por supuesto, eran espectaculares, eran mágicas, eran la prueba visual de lo que todos queríamos creer. Se les veía relajados, felices, disfrutando de la compañía mutua, ajenos a las miradas curiosas y a los flashes de las cámaras. Caminaban por la calle riéndose a carcajadas, con una naturalidad, con una espontaneidad que demostraba que se sentían muy cómodos el uno con el otro, que la conexión que tenían era real y auténtica. Él con una sonrisa radiante que le iluminaba el rostro, mirándola embelesado, admirándola, como si fuera la persona más hermosa del mundo. Ella con esa belleza natural que la caracteriza, con ese encanto innato que la hace única y especial, y con una sonrisa que reflejaba pura felicidad, pura alegría, pura complicidad. Pero, ¿qué hizo que este día fuera tan especial, tan único, tan inolvidable? Ah.
Además de las fotos que fueron el punto de partida, el detonante, hubo otros detalles, otras pequeñas pistas, otros pequeños guiños que despertaron la curiosidad y la emoción de los fans. Por ejemplo, las redes sociales jugaron un papel fundamental, fueron un canal de comunicación entre Hande, Kerem y sus seguidores, un medio para lanzar pequeñas indirectas que alimentaban las especulaciones y avivaban la llama de la esperanza. En ese día, tanto Hande como Kerem compartieron algunas historias, algunos mensajes sutiles, algunas publicaciones que alimentaron aún más las especulaciones y la intriga. Mensajes enigmáticos, emojis sugerentes que parecían esconder un significado oculto, fotos que parecían sincronizadas, que parecían estar coordinadas. Todo contribuía a aumentar la expectación, a mantener a los fans pegados a sus pantallas, pendientes de cada detalle, de cada movimiento. Además, los fans más observadores, aquellos que no se perdían ni un solo detalle, notaron que estaban utilizando la misma ropa, que parecían haber elegido sus outfits con la intención de complementarse. Él una camisa con un diseño específico, ella una prenda similar, con el mismo estilo, con los mismos colores. Detalles que aunque pequeños, eran significativos y que evidenciaban esa conexión especial, esa complicidad que iba más allá de lo profesional. También se habló de la complicidad que tenían con el equipo de rodaje, la forma en que se relacionaban con ellos, la confianza que demostraban, las bromas que se gastaban, las risas que compartían. Todo sumaba y hacía que este día fuera aún más memorable, aún más especial, aún más significativo. Es importante recordar que en ese momento, en el momento en que se tomaron esas fotos y en los días posteriores, tanto Hande como Kerem no habían confirmado públicamente su relación, no habían hablado abiertamente sobre sus sentimientos. Por lo tanto, todas las especulaciones se basaban en las fotos, en los comentarios, en las redes sociales y en los pequeños detalles que los fans, con su instinto detectivesco, iban descubriendo y analizando. Sin embargo, la ilusión era enorme, la esperanza de que su amor traspasara la pantalla y se hiciera realidad era cada vez más fuerte, y los fans no podían esperar a que la pareja confirmase su relación. El fervor era tal que la gente investigaba a fondo cada movimiento de la pareja. Este día además coincidió con un momento clave en la serie. Las tramas se intensificaban, los giros argumentales se volvían más sorprendentes, la tensión entre los personajes principales, Eda y Serkan, era palpable, todo estaba a punto de explotar. Y esa energía, esa misma electricidad que se respiraba en el set de grabación, esa misma expectación de los fans, se trasladó, de alguna manera, a la vida real de Hande y Kerem. El éxito arrollador de la serie, la popularidad sin precedentes de los protagonistas, la expectación de los fans por saber qué pasaría con sus personajes, todo contribuía a crear una atmósfera mágica, una burbuja de ilusión y de esperanza que se hizo notar en cada paso que daban. Después de ese día, las fotos y las noticias no hicieron más que confirmar lo que ya se sospechaba, lo que ya se anhelaba, lo que ya se intuía. Hande y Kerem comenzaron a aparecer juntos en otros eventos, en otras situaciones, demostrando que su relación era algo más que una mera coincidencia. Se les vio de vacaciones disfrutando de románticos paseos, compartiendo momentos especiales con amigos y familiares, demostrando que su amor era algo real. Poco a poco la relación se fue haciendo más pública, más palpable, más evidente y los fans, felices, celebraron cada paso que daban juntos, cada foto, cada declaración, cada gesto de cariño. Pero, ¿qué hizo que este día fuera tan inolvidable para ellos? ¿Qué sintieron Hande y Kerem en ese preciso momento? ¿Cómo vivieron ese día tan especial? Es algo que solo ellos saben y que probablemente guardan con cariño, con nostalgia, con gratitud en sus recuerdos más preciados. Lo que sí podemos asegurar es que este día, el día de las fotos, el día de las miradas cómplices, el día de la complicidad, el día en que se hizo público su amor, fue un punto de inflexión, un antes y un después. Un día que marcó el inicio de una historia de amor que, aunque con sus altibajos y sus momentos difíciles, nos dejó muchísimos momentos bonitos, muchas sonrisas, muchos suspiros y nos enseñó la magia que puede surgir cuando la ficción y la realidad se entrelazan, cuando el amor, el verdadero amor, traspasa la pantalla y se convierte en algo tangible. Y hablando de magia, también es importante recordar la importancia del cariño, del apoyo incondicional que los fans, esa gran familia de seguidores, les demostraron. La manera en que los apoyaron, la manera en que celebraron su amor, la manera en que defendieron su privacidad, la manera en que se unieron para mostrarles su cariño. El fandom de Hande y Kerem, el club de fans que los apoyaba, fue uno de los más entregados, uno de los más apasionados, uno de los más fieles. Y ese apoyo incondicional, ese amor incondicional, sin duda,
hizo que este día y los siguientes fueran aún más especiales, aún más significativos, aún más memorables. La historia de Hande y Kerem, como todas las historias de amor, tuvo sus momentos de felicidad desbordante, sus momentos de risas compartidas, sus momentos de complicidad, sus momentos de viajes y escapadas románticas, pero también tuvo sus momentos de dificultad, sus momentos de tristeza, sus momentos de incertidumbre. Pero lo importante, lo que realmente importa, es que nos demostraron con su historia, que el amor puede surgir en cualquier lugar y en cualquier momento. Y que a veces la magia del cine y de la televisión puede traspasar la pantalla y convertirse en algo real, en algo auténtico, en algo que nos hace creer en el amor verdadero. Así que para resumir, este día inolvidable, el día de las fotos, fue mucho más que unas simples fotos. Fue el inicio de una historia, la confirmación de un sentimiento, la demostración de que el amor puede existir más allá de la ficción, de los guiones y de las cámaras. Fue un día que nos hizo soñar, que nos hizo suspirar, que nos hizo creer en la magia de las series turcas, en la fuerza del amor y en la posibilidad de que la ficción y la realidad se unan en un torbellino de pasión. Y sobre todo fue un día que unió aún más a Hande Erçel y Kerem Bürsin con sus fans, con ese público que siempre ha estado ahí, apoyándolos, aplaudiendo sus éxitos, celebrando sus logros y defendiendo su privacidad. Así que, ¿qué les pareció el vídeo de hoy? Espero que hayan disfrutado de este análisis, de este viaje en el tiempo, de este recuerdo de ese día tan especial, de ese día inolvidable. Sé que cada uno de nosotros tiene su propia opinión, sus propios recuerdos, sus propios sentimientos sobre este tema. Me encantaría leerlos en los comentarios, conocer sus puntos de vista. ¿Qué fue lo que más les llamó la atención de ese día? ¿Qué es lo que más recuerdan? ¿Qué sentimientos les generó? ¿Qué sensaciones les provocó? Cuéntenmelo todo. Quiero saber sus opiniones, quiero leer sus anécdotas, quiero compartir con ustedes la pasión por este mundo mágico de las series turcas. Y antes de irnos, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos, con todos aquellos que aman las series turcas y las historias de amor, y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos sobre el fascinante mundo de las series turcas, sobre sus protagonistas, sobre sus historias, sobre sus secretos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.